Inglaterra victoriana era el país más poderoso del mundo en ese entonces. Sin embargo, la clase aristocrática inglesa estaba a espaldas de lo que pasaba en el East End, o sea, en la zona pobre, en la zona este de Londres, donde se nucleaba todo un cúmulo de vagabundos, un cúmulo de prostitutas, una zona totalmente carenciada, donde se atiborraban pensiones de mala muerte, por así decirlo, tabernas, o sea, la parte sórdida de ese luminoso Londres de la época. Un Londres que tenía nada menos que unos 10 millones de habitantes, de los cuales fácilmente entre 5 y 6 se nucleaban en las zonas más marginales, incluido el distrito de Whitechapel. Bueno, imprevistamente, porque si bien se trataba de una zona conflictiva, en el mismo lugar no se verificaban asesinatos tan espantosos como los que sucedieron en el llamado Otoño del Terror. En 1888 se fueron verificando una serie de crímenes de carácter espantoso, casi rituales según algunos especialistas en el tema. El primero de ellos se llevó a cabo el 31 de agosto de 1888 y la víctima humana de este monstruo fue una prostituta de mediana edad, una prostituta sin mayores posibilidades. Incluso en la autopsia que se le llevó a cabo, el médico forense actuante diría que la víctima no iba a vivir mucho más porque sufría una enfermedad terminal, pulmonar. Bueno, esta señora llamada Marian Nichols fallece a consecuencias del ataque de este psicópata la noche del 31, un sábado, la noche del 31 de agosto de 1888. Se dan ciertas características que hacen a este crimen muy distinto a los que habitualmente se llevaban a cabo en esa zona. Primero, la ritualidad con que se comete el crimen. Se trata de un corte de izquierda a derecha limpio en el cuello que mata a la víctima sin hacerla sufrir, como han señalado algunos comentaristas. Un corte de izquierda a derecha y luego el asesino se ensaña con el cadáver, hace incisiones ventrales y les trae órganos internos, a saber, partes de los intestinos, incluso los ovarios a la víctima, y los coloca sobre el cuerpo de la difunta de una manera muy peculiar, sobre el hombro de la misma. Tan peculiar que años después, una de las tantas teorías que se desarrollan en torno a esto, que es la llamada teoría de la conspiración masónica, tuvo la idea de que podría haber una ritualidad de tipo masónico en estos crímenes. También aclaro de que se trata de una de las teorías más fustigadas, o sea, más probablemente con menor posibilidades de ser reales, pero por lo menos sí se llevó a cabo, dada el extraño modus operandi que se repetía en cada uno de estos crímenes. El segundo asesinato se llevó a cabo una semana después, el 8 de septiembre, y la víctima se llamaba Annie Chapman. Era similar a Marian Nichols, también una prostituta de mediana edad, mayor todavía, de 47 años en este caso. También resulta victimizada con el clásico corte de izquierda a derecha. También se les traen órganos que desaparecen de su cuerpo. Por ahí otra de las hipótesis fue que se trataba de coleccionistas. Después llegamos al 30 de septiembre de 1888 y se lleva a cabo lo que se llama la noche del doble acontecimiento. En este caso, ya que el destripador ataca simultáneamente a dos víctimas. También una prostituta de mediana edad, de origen sueco, llamada Elizabeth Stride, a cual ultima a la entrada de un club político de la calle Werner. Todo esto en Whitechapel, en esta zona tan miserable, tan sórdida. Pero la peculiaridad es que esta tercera víctima clásica o canónica de Jack el Destripador, no sufre las ya habituales mutilaciones ventrales ni las extracciones de órganos, sino que simplemente recibe el trágico golpe limpio de izquierda a derecha que alcanza para que pierda la vida. La víctima de la noche del doble acontecimiento, Catherine Dowes, sufre dentro de las tantas cuchilladas frenéticas que le son inferidas. Cuando la ponen en el ataúd, cae el lóbulo de su oreja derecha, producto probablemente de ese éxtasis frenético que embargaba al asesino, donde mutiló facialmente a esta mujer y también le hirió el lóbulo. Lo más probable es que haya sido una casualidad, pero lo cierto es que como reguero de pólvora se
pasa de boca en boca el dato de que la segunda fallecida de esa noche le habían cortado el lóbulo, quizá con intención de arrancarle la oreja, lo cual coincidía con el texto de la macabra carta que había recibido la Agencia Central de Noticias. Y esa carta terminaba con esta frase: atentamente suyo, Jack el Destripador. Por primera vez el misterioso asesino tenía un nombre público, porque hasta ese entonces se lo llamaba por la prensa como el criminal o el asesino de Whitechapel, porque no había otro nombre para nominarlo. Nadie se había adjudicado los homicidios. Muy bien, casualidad o no, se trata quizá de una de las casualidades más importantes de la historia criminal, porque a partir de allí, bueno, tenemos un nombre mediático. Estamos en 1888 y sin embargo parece que estuviéramos en pleno siglo XXI, donde hay tanta fuerza de los medios de difusión, de la mediatez. Bueno, qué importante que es un nombre que sea pegadizo. Ese burlón y macabro apodo Jack el Destripador corre de boca en boca, y haya sido cierto que la envió la carta del verdadero asesino, o haya sido obra quizás de periodistas que se autoenviaron esa carta. Lo cierto es que todos los periódicos empezaron a copiar la buena idea, la mediática idea, y empiezan a automandarse cartas, y después todos los guasones y bromistas que había en Londres también empiezan a escribir. En algunos casos es obvio que se trata de bromas torpes, pero en otras las cartas presentan algunas pistas, algunas coincidencias que llaman la atención, y la policía llega a entender que podrían provenir del verdadero asesino. Lo cierto es que ya teníamos un nombre. 30 de septiembre de 1888, por primera vez, estos anónimos homicidios tienen un nombre propio, Jack el Destripador. Y bueno, y pasa algo peculiar en esta historia. Pasa que en el mes de octubre, cuando más difusión toma el tema, cuando se crean incluso comités de vigilancia para tratar de apoyar a la policía, que se muestra impotente en la posibilidad de capturar al culpable, bueno, sencillamente el criminal deja de atacar, pasa todo el mes de octubre sin que haya un nuevo crimen. Siguen habiendo multiplicidad de cartas, de epístolas que se mandan a los periódicos, a la comisaría, incluso los textos con las caligrafías aparecen en las comisarías y en la vía pública para ver si alguien puede descubrir la letra y acusar al culpable, pero lo cierto es que el culpable sigue sin aparecer. Incluso da la impresión de que deja de atacar. Durante todo el mes de octubre de 1888 no se produce ningún crimen más. Pero fue un poco la tormenta, digamos, mejor dicho, la calma chicha que precede la tempestad, porque el último crimen de la serie se llevaría a cabo el 9 de noviembre de 1888. Y como momentos atrás dije, en esta oportunidad este fantasmagórico criminal acaba con la única víctima bella, que tenía otro nivel, distinta a las pobres meretrices que habían sido victimizadas antes. Tampoco se trataba de una dama venida en decadencia, ni mucho menos, porque también vivía en Whitechapel, pero por lo menos disfrutaba de una pequeña habitación en una zona llamada, mejor dicho, una pensión, una enorme pensión llamada Millesburg, que la mayoría de los ocupantes de las distintas habitaciones eran o prostitutas o vagabundos. Bueno, también insólitamente la triste pieza que ocupaba Mary Jane Kelly era la número 13, el fatídico número 13. En el número 13 de Millesburg, esa noche Mary Jane Kelly hace pasar a uno de sus tantos clientes. Incluso la pobre Mary estaba atrasada en el pago de los alquileres, había sido intimada por su arrendador a que tenía que entregar la habitación. Y bueno, esa noche, a pesar de sus temores, la mayoría de las prostitutas vivían en un estado de temor, pese a ese mes, digamos, de calma, de inquietud que había sucedido. La necesidad económica era más fuerte y sale en busca de varios clientes, y uno de ellos es, evidentemente, este asesino que ahora dispone de más tiempo, a diferencia de las otras oportunidades donde las víctimas morían atacadas en la vía pública y él disponía de pocos minutos, porque incluso había rondas regulares de la policía y de miembros del comité de vigilancia expectantes.
que lo obligaban a que actuara con extrema eficacia y rapidez. Disponía de pocos minutos para matarlas y después ensañarse sobre el cadáver. En cambio, en esta ocasión dispuso de varias horas y en uno de los actos forenses más sórdidos, más macabros de la historia criminal, prácticamente desfigura no solo el rostro, sino que lleva a cabo mutilaciones tremendamente extensas sobre esta víctima. Y bueno, la fotografía de la misma es una de las más macabras, de las más tristes de la historia forense. También este terrible atentado es el último de la serie. Quizá algunos de los que veo que han venido en otras oportunidades y saben de qué se trata, pueden hacerme alguna pregunta y hacer un poco más, como dije al principio. Hay una parte de exposición de hechos que repito, da para hablar horas, pero no quiero extenderme en ellos. Y quizás lo hagamos más dinámico con algunas preguntas de aquellos que ya tienen alguna idea, por ejemplo, de las distintas teorías, y si puedo modestamente explicárselas con mucho gusto. María, arranca vos, preguntando. A mí me sigue pareciendo una sorprendente inquietud y cómo se te ocurrió escribir sobre este tema, más que por la teoría. Más que por la teoría. Sí, sí. ¿Qué fue el bichito que te picó con eso? Bueno, eso ya personaliza, la pregunta tuya es una pregunta personal. Yo hubiera preferido algo que tuviera que ver con el tema, pero igual te lo comento. Escribí sobre Jack el Destripador como podía haber escrito sobre diversos temas históricos, o sea, como bien sabes, yo soy abogado, ese es mi medio de vida, y no soy penalista. No soy penalista, tengo un socio, sí, o sea, hago algo de derecho penal, pero ni siquiera el derecho penal es el fuerte mío. Yo me dedico más bien al derecho civil, comercial, pero bueno, uno tiene que tener algunos hobbies, algunos escapes. Dentro de lo que he estudiado con mucho interés personal es todo el tema de la criminalidad serial, y al cabo de los años fui haciéndome una biblioteca bastante importante al efecto, y sin intención de llevar una obra literaria ni mucho menos, pero llegó un momento que era tanto lo que había leído sobre el tema y me di cuenta de los vacíos que hay a nivel de Latinoamérica. Me di cuenta porque al buscar yo libros no encontraba. Por supuesto no hay libros escritos por uruguayos, digo, no hay ninguna jactancia de que no lo hay, o sea, es un tema inexistente. Insólitamente para muchos de ustedes que son argentinos y que hay un mercado mucho mayor, prácticamente ningún escritor argentino. El fallecido Juan Jacobo Bajadía, por ejemplo, un muy buen escritor e historiador, sacó unos pequeños artículos. Después hay un autor llamado Delaney que sacó también unos artículos muy breves. E incluso en España, y entrando en internet e investigando, veo que han sido escasísimas las obras que hay. O sea, el 95%, y me quedo corto, de lo que se ha escrito sobre el tema es todo británico. Al punto tal que uno muchas veces tiene que comprar libros que están en inglés, tratar de hacerlos traducir, y bueno, porque no hay, incluso lo que está traducido al español, que en su inmensísima mayoría es de autores británicos y norteamericanos, que están en su lengua madre en inglés. Entonces yo quise darle al lector de habla hispana, no solo uruguayo, no solo de Argentina, sino al lector latino, bueno, la visión de un latinoamericano sobre un tema criminalístico que es una leyenda, como dije anteriormente, mundial, poco conocida para nosotros. Nosotros conocemos la parte caricaturesca. Hemos visto películas como la de Johnny Depp, From Hell, que es un cuentito en definitiva, y no conocemos los hechos reales. Bueno, me pareció que era interesante que tuvieran esa visión, que tuvieran un estudio serio de la cuestión, que discusieran de información. ¿Tenía relaciones con las víctimas o no? No tenían relaciones con las víctimas según las autopsias conocidas. Tengo que hacer la aclaración de que hay muy pocas autopsias que se mantienen. Prácticamente de la última de las fallecidas está la autopsia y no están los informes originales de los médicos forenses en las demás. Porque ¿qué sucede? Lo que hay a veces, al día de hoy, son comentarios que hay en las revistas médicas de la época, como la revista The Lancet, donde de segunda mano describen las autopsias de los forenses. Porque ¿qué sucede? Sucede que pasó 120 años y que Inglaterra fue víctima de bombardeos de los nazis en el 1941, y bueno, y gran parte de la zona de Whitechapel, donde se guardaban los registros, fueron destruidos por la aviación hitleriana, o sea que incluso lo que se sabe es de segunda mano, pero aún con esas carencias de datos, la opinión generalizada es que no había fluidos seminales, que no violaban a las víctimas,
O sea que se trataba de un asesino que su interés era la extracción de órganos, su interés era el cadáver, no era la persona viva, no era matar. Por eso algunos autores, como Alan Moore, por ejemplo, Alan Moore es un excelente autor, yo recomiendo la película From Hell, donde trabaja Johnny Depp, no porque sea una gran película, ni porque yo crea la hipótesis que ahí se formula, sino porque el guión lo hace Alan Moore. Alan Moore es un autor de cómic, pero que tiene una erudición, una cultura extraordinaria, que uno dice, un cómic, ¿qué es esto? Se da una payasada, no, léanlo si tienen ocasión de leer Desde el Infierno, ese cómic en que se basa la película. Si no lo consiguen, el cómic es difícil de conseguir, lean la película. Y si no, lean el capítulo libro del modesto autor Gabriel Pombo, del que fundó menos dos cosas. Sí. Una, en su momento se ofrecían recompensas, es decir, un dinero X para alguien que tenga algún dato. Y dos, podía ser de que el perfil dio de que esta persona en su andar quizás era de oficio carnicero. Bueno, primero la recompensa. El Comité de Vigilancia de Whitechapel, que era un grupo de comerciantes que se creó para apoyar a la policía, se creó porque los comerciantes de la zona veían mermados sus ingresos, porque con todo este despliegue las mujeres no salían de noche, los maridos no las acompañaban. Bueno, por eso al final del comercial se crea un comité de vigilancia que solicita a la corona británica que les permitan ofrecer recompensas justamente. Y la corona británica y el gobierno monárquico de la época le prohibió sacar una recompensa, entendiendo de que las recompensas traían más bien que mal y que iban a estimular de alguna manera la codicia pública y que lo único que iban a conseguir era desviar más la atención de la policía y hacerla trabajar inútilmente. Eso en cuanto al tema de recompensa, o sea, en definitiva no hubo recompensa, hubo un intento de ofrecer recompensa pero no se llevó a cabo. En cuanto al tema, su segunda pregunta era de... Sí, por ahí podía ser un carnicero o matarife. Carnicero. Bueno, algunos médicos forenses, por ejemplo, el doctor Thomas Bond, que es casualmente la única autopsia que se mantiene vigente, entendía de que los conocimientos quirúrgicos que demostraba el asesino eran tan pobres que ni siquiera un matarife, ni siquiera un carnicero, o sea, era tan pobre que ni un carnicero podría ejercerlo mejor. Otros de los médicos forenses, como por ejemplo Buster Phillips, entiende de que sí se trataba de incisiones hechas con gran habilidad y que necesariamente tenía que tener conocimientos quirúrgicos. O sea, la teoría del carnicero no se descartó del todo si vemos la posición de aquellos de los cuales fue la prensa la que le dio más trascendencia a la supuesta sapiencia de los cortes quirúrgicos, supuestamente quirúrgicos. O sea, si llegamos a la hipótesis de que cualquiera puede haber matado, que simplemente eran cortes inferidos de cualquier manera, sin mayor tecnicismo médico, bueno, podría haber sido un carnicero, alguien que tuviera por lo menos los elementos, los rudimentos de dónde están el hígado, los riñones, los órganos básicos. Lo cierto es que no hubo ni siquiera ningún carnicero acusado como sospechoso en la época. Señor. Mi pregunta iba en ese sentido también, pero yo no me quedaba en la parte del descuartizamiento, digamos, sino en el tajo que usted mencionaba de izquierda a derecha, ahí está. Porque eso parecía de alguien que tenía algún conocimiento, que sabía muy bien lo que hacía en esa parte. No en el resto de... Está muy interesante la pregunta del señor, porque eso demostraba cierta sapiencia, cierta perversa sapiencia, porque evitaba que ese corte se hacía. Se supone, siempre es todo hipotético, luego de un intento de estrangulamiento que de alguna manera dejaba en indefensión a la víctima. Y luego con la víctima se desvanecía, él cortaba de izquierda a derecha el cuello mientras se iba cayendo y evitaba mancharse. No olvidemos que estamos hablando de prostitutas, meretrices que la mayoría de ellas tenían enfermedades venéreas, o sea, probablemente si el asesino por lo menos tuviera la conciencia de que la sangre podía infectarlo, una manera de evitarlo era esa. Demostraba una perversa habilidad, sin duda alguna, porque le evitaba mancharse de sangre, aparte no solo la posibilidad de una infección venérea, sino si un individuo salía con sus ropas manchadas y está la policía rodeándolo, bueno, evidentemente era un sospechoso visible, ¿no? Evitaba las manchas, evitaba la posibilidad de contraer una infección venérea y además
era una manera de matar fría y eficaz. Y esto me lleva a la opinión de algunos autores, como el del cómic, Alan Moore. Alan Moore decía que él entendía de que, por muy criticable obviamente y monstruoso lo que hacía este hombre, para él no se trataba de alguien que fuera un sádico, o sea, no gozaba con el hecho de aterrorizar y de inferir a la víctima, ni de inferir una muerte lenta y dolorosa, lo cual es propio de los sádicos. O sea, los asesinos en serie pueden ser o no sádicos. Digamos, hay asesinos en serie que son sádicos, hay otros que no lo son, y cuyo interés se centra en el cadáver. Bueno, y a esta clase de asesinos en serie pertenecía Jack el Destripador. No le importaba tanto la persona viva, a la cual trataba aparentemente de matar de la manera más eficaz posible, con menos dolor, aunque sea horrible lo que estamos diciendo, bueno, pero así es. Pero el ensañamiento, la perversión de él, por lo menos el total desquicio de su mente se centraba en el cadáver, en la extracción de esos órganos, quizá para llevarlos como trofeo, quizá para consumirlos, porque se han dado casos de canibalismo también dentro de la perversión. Bueno, dentro de lo poco que se puede saber en un perfil del asesino, es también un asesino que tiene otra rareza. ¿Por qué? Los asesinos para los expertos en criminología se dividen en, los seriales me refiero, en organizados y desorganizados, ¿verdad? O sea, hay una serie de pautas que nos dicen que determinado criminal es organizado y otras pautas que son bien propias, bien específicas del asesino desorganizado. Pero ¿qué sucede en el caso del Destripador? El Destripador se dan mezcladas ambas situaciones, o sea, por un lado mataba con eficacia, mataba sin un sadismo, mataba, como dice bien el señor, con la habilidad de no mancharse, por ejemplo. Eso es propio de un asesino organizado. Pero lo que no es propio, ni es lógico de un asesino organizado, es el hecho del ensañamiento con el cadáver. O sea, el asesino organizado generalmente es perverso además y trata de hacer sufrir a la víctima, trata de dominarla dentro de toda su psicosis y causar el mayor sufrimiento que la víctima vive. Pero Jack el Destripador, si bien era organizado en la manera de matar, de finiquitar, se encarnizaba sobre el cadáver, lo cual los expertos en criminología entienden que es propio de un asesino desorganizado. De acá otra de las rarezas, o sea, es un caso muy raro. ¿Qué pasa? Se ha aprendido mucho de los asesinos seriales después del Destripador, después del 88. Se ha aprendido en todo el siglo XX y en el presente siglo XXI, porque si los han capturado a esta clase de individuos, se los ha podido estudiar por medio de psicólogos, entonces se han podido hacer diagramas de sus personalidades, de sus actos básicos. Pero no es ciencia exacta, la criminología no es una ciencia exacta, por lo tanto, el caso de Jack el Destripador nos prueba justamente que no se trata de una ciencia exacta, porque es imposible encuadrar a este criminal. No va a encajar exactamente nunca en ningún prototipo. Tiene mezclas de ambas clasificaciones. ¿Tú? ¿Violenta así como asesinaba o era estado de tranquilidad? En relación a todo organizado, me parece que no es. Sí, por supuesto todo es especulación, o sea, a no haberlo nunca descubierto con las manos en la masa, no se puede, porque no hubo ni siquiera un sospechoso atrapado en el momento que después haya podido, eludir sus responsabilidades, o sea que es todo especulación, ¿verdad? Probablemente él estaba en un estado frenético, ¿por qué? Porque disponía de muy pocos minutos. Como les conté antes, salvo en el caso de la última asesinada, que dispuso sí de varias horas porque estaba en una habitación con ella, él mataba y había una ronda de policías, o sea, en 10 o 15 minutos tenía que matar, extirpar los órganos, y de ahí que la rapidez con que los quitaba dio lugar a la teoría de alguien con conocimientos quirúrgicos, que sea un médico. Por la rapidez, no por, digamos, la certeza, la limpieza de los cortes, ¿verdad? O sea, por eso también comenté que uno de los médicos, Thomas Bond, decía que ni un carnicero había cortes tan torpes como eso. Pero tenemos que ver que los estaba llevando a cabo para extraer los órganos, que era lo que le interesaba a él en su psicopatología, y lo tenía que hacer a una velocidad febril, ¿verdad? Que también, dada esa velocidad, tampoco había tiempo, aunque yo creo que ni siquiera tenía interés en tener sexo con los cadáveres, tampoco tenía tiempo para llevar a cabo el coito. Estamos hablando de mujeres que encontraba, que fingía probablemente ser un cliente, y cuando la mujer se avenía a la escena sexual, aprovechaba para estrangularla, y después le practicaba el corte,
y en muy breves instantes extraía los órganos, ¿no? No sé si ahí más o menos contesté tu pregunta con eso. O sea, el estado del individuo sí era frenético, pero porque estaba obligado a llevar a cabo su faena macabra en un lapso de tiempo. Estamos ante el hecho de que por medios científicos se logra determinar de qué murió Mozart, de qué murió Beethoven, etc. Por ahí podría caber que alguien tenga interés, inquietud en seguir investigando, de por ahí encontrarle una vuelta. La prueba, esa es la pregunta del millón. Bueno, ¿podrá alguna vez descubrirse, tener un dato fehaciente, algo documental que un investigador diga, bueno, acá tengo la prueba de que se ha destripado? Bueno, si eso fuera posible, esa persona se hace multimillonario inmediatamente. Es casi imposible, y yo no sé si a toda la industria que hay montada le conviene que aparezca. Pero de todos modos, vinculada a la pregunta suya, señor, le digo que una de las teorías que hay, que está en mi libro también, es la del asesino escritor. Escritor, ¿por qué? Porque supuestamente, y aunque parezca inverosímil, Jack el Destripador habría escrito un diario personal, un diario íntimo que fue encontrado 100 años después, en 1992. Ese diario era de un rico comerciante de algodón de la época, que era de la ciudad de Liverpool, no era ni de Londres, ni mucho menos de Whitechapel, se llamó James Maverick, el cual murió unas pocas semanas después del último crimen. Muere en mayo del 89, James Maverick. James Maverick fue un sujeto bastante conocido en la época porque no porque haya matado a nadie, aparentemente, sino porque algunos pensaron que él fue víctima de un asesinato. Su propia esposa, que era norteamericana, era una aristócrata norteamericana muy bonita y mucho menor que él, era un hombre de unos 50 años, 50, 51 años, y ella de una veinteañera. Bueno, se entiende que lo había matado con arsénico, y eso dio lugar a un famosa por esa circunstancia, y que se sabía bastante de él. Entonces un falsificador consiguió tinta de la época victoriana, que si bien es difícil conseguir, no es imposible, y como no se sabe, de James Maverick prácticamente no se sabía la caligrafía, porque lo único que había es una firma que había puesto en el acta de matrimonio. Bueno, fabricó, plagió ese diario, pero son tantas las inconsistencias que hay, que casi todos, hasta este humilde escritor, está de acuerdo en que se trata de fraude. Sí, él se autoincriminaba. Digamos, el que supuestamente encuentra ese diario, que era lo encuentra en 1992, un hombre llamado Michael Barrett, que estaba desocupado, era un vendedor de chatarra desocupado, y bueno, es cierto que este hombre lleva ese diario a editoriales, y bueno, hay algunas editoriales, ya sea porque crean en ello o porque les parezca un buen negocio, lo editan, se hace un revuelo mundial, por ejemplo, en el año 92, 93, 94, hasta que después, bueno, cuando lo entran a estudiar a fondo, cuando entran grafólogos, cuando entran expertos en psiquiatría criminal y analizan, y bueno, se van dando cuenta de las inconsistencias que tiene y cada vez se desmerece más esa teoría. O sea, la posibilidad de que haya un documento mágico que nos diga, nunca se puede descartar absolutamente, pero es casi seguro que no. O sea, es muy probable que haya otro intento de fraude, pero también al poco tiempo va a servir para vender libros, hacer una película, pero después casi todos van a decir, no es esto, tampoco, esto también es mentira. Estamos hablando de 120 años atrás, ha pasado demasiado tiempo, digamos, hasta en los archivos, como comentaba hoy, hasta en las autopsias, la mayoría están desaparecidas, faltan muchos informes policiales de la época, es prácticamente imposible que se pueda descubrir con fehaciencia. Siguen saliendo hipótesis. También podrá gustar más una que otra, pero en eso justamente está lo interesante. ¿Hubo gente arrestada, o sea, malamente, o sea, injustamente, alguien castigado, imputado, algún? Ahí está, sí. Bueno, sí, hubieron varios sospechosos detenidos en la época. El más notorio de ellos lo apodaban delantal de cuero. Le decían delantal de cuero porque era zapatero. Y algunas prostitutas lo habían acusado porque parece que tenía la mala costumbre de que amenazaba y les quería, a veces a punta de cuchillo, les quería sacar sus miserables ganancias. Y además era de origen hebreo y había un gran antisemitismo en la época, y eso coadyuvó estas dos circunstancias a que lo tuvieran por un sospechoso válido y fue detenido. Se llamaba John Pixar, zapatero de origen hebreo,
pero al poco tiempo mostró una coartada que era totalmente inexpugnable. O sea, otro policía testificó que estaba hablando con él cuando había estallado un incendio muy grande donde casi todo en los muelles de Londres, donde casi todos los que pudieron fueron a verlo como un gran espectáculo, y que lo conocía y que estaba charlando con él en los momentos que estaba llevándose a cabo uno de los crímenes. Entonces, ese testimonio y otras pruebas que fueron irrefutables hicieron de que lo tuvieran que largar, al punto tal que incluso le hizo un juicio por difamación a un periódico de la época y hasta le ganó una modesta indemnización. John Pixel, entonces, del altar de Cuedo, fue el más conocido de los sospechosos detenidos. Y después se detuvo a 2 o 3 personas con problemas psiquiátricos. Joseph Ishenkin también estuvo detenido un tiempo. Era una persona que, digamos, se ganaba la vida vendiendo piezas cárnicas a los mercados y tenía también un comportamiento bastante fuera de lo normal. Incluso cuando los médicos tratantes lo examinaron, entendieron de que se trataba de un loco, llanamente. Y después, bien o mal, se lo detuvo días antes de la noche del doble acontecimiento. Después, bueno, aparece el verdadero asesino, comete esos crímenes y por lo tanto, evidentemente, no tuvo más remedio que dejarlo en libertad. De modo pues que los detenidos fueron, en casi todos los casos, pobres individuos, tipos con problemas psiquiátricos. O sea, los sospechosos de siempre, diríamos ahora, ¿verdad? Un poco la impotencia de la policía de la época hacía que algún sospechoso tenía que ser detenido. Pero también quiebra una lanza por Spotranjar, ¿no? Me pienso si fuera en Uruguay en época actual y acá hubieran crímenes similares, ahí van a detener a alguien y se iba a solucionar el tema, pero nos iba a quedar la pregunta, bueno, no es un cabeza de turco. Por lo menos la policía inglesa de la época tuvo la grandeza de no tener cabezas de turco, de aceptar que había sido derrotada por un criminal que tuvo más suerte o más ingenio que ellos, sencillamente, ¿no? Porque si no tampoco existiría. Esto es un tema que no han hablado, que no estoy hablando del Consejo de Uruguaya, pero en otras partes del mundo hubiera sido fácil buscar un falso culpable, ¿no? Los ingleses podrán tener cosas criticables, pero son un pueblo recto y en ese aspecto también lo fueron. O sea, no trataron de encubrir sus carencias. O sea, no lo encontraron y punto. Y hasta el día de hoy se acepta que fue una derrota de Scotland Yard.